nos han montado es el dominio del sustantivo. En esa lengua no existen sustantivos, sino que todo es adjetivos, ¿cierto? Verbos, todos son verbos. Adjetivos y verbos. Entonces, no, solo verbos, yo lo entendí que No, adjetivos también, adjetivados. Todos son verbos, es la regla en la que todos son Todos Pero esa es la, aglomerados. es la que critica. Porque yo creí que era como creo que es como la estructura del sánscrito. El sánscrito También. no tiene sino verbos. Pero en esta hay una región que son solo adjetivos y hay otra que son solo verbos. Y Porque los la luna, ¿cierto? Se dice lunacer. alunado. Y se dice también Y también en el lunecer, otro se llama lunecer alunado. como un verbo. Lunar. Y, Pero ese es el mundo que él critica, el de los sí. adjetivos. bueno, pero es también, uno en las obras, en la poesía, él le da una primacía al tiempo, no al espacio. Y más bien, hay una mirada de como que ese amarre que hemos tenido por el espacio, como que nos limita la posibilidad de pensar en algo, digamos, en un pensamiento mucho más, menos rígido y menos estancado, menos estacionado, que sería el tiempo, ¿no? Entonces él plantea como esa metáfora, esa relación entre tiempo y espacio desde esa perspectiva. Sí, cuando yo hablaba pues, solamente de Aristóteles era para mencionar una sola de las objeciones que en mi lectura yo encuentro que el Borges con su fantasía le plantea a la filosofía, le plantea otras alternativas que la filosofía no consideró. Sí. Y hablarle ya, por ejemplo, a Aristóteles de que la música, bueno, es ondas, pues es un anacronismo, porque era como hablarle de gravedad. Porque Aristóteles, por ejemplo, decía, el espacio tiene una potencia, tiene un poder en el sentido de que todo tiende a tener un espacio. Sí, entonces diría, ahí está la gravedad. Eso es Newton. Pero, o sea, Aristóteles no lo pensó en esos términos y son, digamos, términos que vienen posteriormente. Pero es que yo diría, realmente, si uno se pone a ver, él sí tenía razón, o sea, Aristóteles. Y Newton también, lo que pasa es que el problema es de escala. Si yo comparo cuál es el nosotros como el núcleo del oxígeno, a su primer electrón, es como a 70 kilómetros. Pues a escala del oxígeno. Entonces el problema es de escala, que es el problema ahora de lo de la partícula de Dios, ¿cierto? Todos han leído en el periódico la partícula de Dios, ¿cierto? El acelerador de Entonces, y que yo creo que ahí uno podría llegar, pues yo no soy pues una experta en Borges ni mucho más, yo simplemente me he gozado de su estética, yo no soy una experta ni una literata, pero yo creo que ahí estaba la cuestión, y lo podríamos decir una cosa que es casi irracional, pero es que en la estética de Borges, o lo que la cosmogonía de Borges con respecto a nosotros o a quienes lo queremos es un problema de escala, ¿cierto? Es como si él viviera en nuestro mundo humano y nosotros concibiéramos el que concibe una célula o una bacteria. Mire, ¿qué Dios seríamos nosotros para una bacteria? Claro que debería ser al revés, porque esas bichentas son más tesas. O un virus, ¿cierto? Es que nosotros tenemos partículas como un virión, que es el que produce la enfermedad de las vacas locas, que simplemente es una proteína, o sea, una secuencia de aminoácidos que son las unidades de las proteínas, o sea, lo del huevo, el huevo. Eso que es blanquito, eso es proteína. Pues ya ahí daña, pero es proteína. Entonces, él se une a otra proteína en los cerebros de los individuos y le cambia la conformación. Y al cambiarle la conformación a esa proteína, la vaca le va por chocarse contra las paredes. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cierto? Entonces, yo creo que ahí sería muy interesante hablar de eso. Pues que... ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo quería decir algo frente a la música. Aunque sí se ve que hay un cierto movimiento de partículas, lo que yo entendería por música es la armonía. Es decir, la secuencia de distintas frecuencias que forman determinado orden que entendemos como armonía. Entonces, en ese sentido, la música no sería las ondas en sí, sino la conjunción de estos. Pero no sé, pues, solo una opinión. Ya. No, es que tú tienes razón, pero el problema es la escala. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos viendo la luz, no la puede coger.
Porque son millones de que el que lo nombró eran fotones, ¿cierto? Que están rápidamente, tan rápido, ¿cierto? Nuestra velocidad no alcanza a coger un fotón, pero son millones de fotones que están como empaquetados que van, y lo mismo en la música, ¿cierto? Entonces usted puede tomar, ¿cierto? Hacer así o pues. De hecho, Cierto. no ve la luz, no ve la lámpara y las cosas. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo va viendo la cosa? Pues, a ver, ¿usted qué esperaba? Pues, ¿cómo se va no, viendo sí. la formación? Ya los materiales anteriores, Laura, se los va a ir mandando. Pues, las cartas que tenemos, las cartas de las sesiones anteriores, que son como los diarios que llevamos, las presentaciones de los documentos. Ella le va a mandar toda la documentación. Tenemos esas cartas, tenemos. Pero como ahora, pues este es un grupo que de todas maneras, el grupo pues, al que yo pertenezco, oficialmente llevamos 35 años haciendo historia, creo que usted interesa historia de la educación y la pedagogía en Colombia. Pues ya lentamente iremos ahí trabajando con ese legado, ¿cierto? Y con la documentación que ella le pase, usted va a poder ir mirando cuál es el legado. Y de todas maneras, yo creo que la semana entrante yo le voy a pedir a Gloria que Gloria me vaya al seminario. Usted está aquí el sábado, ¿cierto? Sí. Porque yo estoy en Bogotá. Entonces que usted se encargue de dirigir la sesión, todo de Gloria, ¿cierto? Y seguimos mirando a otros, por favor, le demos otra miradita a otros, ¿cierto? Que usted acuerde con Laura, qué libros se comentan, qué discusiones se comentan. Y después de que yo venga de Bogotá, podríamos tener una sesión personal en la ciudad, hacer un comentar, porque si es muy importante, lo mismo que con Carlos, y tengo que hablar también con Camilo, que estaba atrasado en eso, y con él, pero que estoy de aguardo, será que me da proyecto, una maestría, mentira, bueno, hablar sobre los proyectos de ustedes, qué proyectos gustaría trabajar, qué tipo de proyectos, con Camilo hay que hablar de eso. Bueno, yo quisiera aclarar algo primero. Yo tengo una clase de este horario, entonces no sé si pueda volver mucho. Ajá. Es decir, yo venía más que todo por conocer, también porque necesito hablar con usted sobre un trabajo, pero si a futuro le quisiera ver si me vuelve a recibir después. No hay problema. Y podemos hablar ya sobre el trabajo que necesita y el tipo de proyecto. Y después, cuando usted ya revuelva esa materia, ya perfectamente puede seguir. No, aquí no hay. Somos como un colegio que llaman ahora de inclusión. La gente puede llegar a cualquier hora e irse a la hora que quiera, como decía Borges, pues hay portones así. No hay problema, la gente no tiene que. No hay problema, la gente va y se va y vuelve, no hay ningún problema. Lo único que tienen que estar aquí permanentemente es la gente que está en doctorados y en maestrías, pero de resto, pues porque están ya en doctorados y maestrías, pero otros pueden rotar. Pero de todas maneras él puede acceder a toda la información, Claro, nosotros le damos, porque nosotros grabamos todas las sesiones y las puedes ver. Con Laura cuadramos lo mismo a los otros que faltan. Entonces le pido a Gloria que me haga el favor y se encarga del manejo. Bueno. Ella es la persona de magnífica experiencia y de un trabajo muy bueno, ya muy largo con nosotros. Nosotros tenemos reunión nacional del grupo en Bogotá. Y entonces tengo que ausentarme. Ahorita más grande no estoy aquí toda la semana. Estoy volado. Entonces, ya con total mucha lata de ustedes. Natalia. El correo de Natalia también está en el que Sí, nos están señor, enviando a todos. sí, Uno señor. siempre coge con copia. Pues les agradezco mucho. Me alegro. Bueno, a ver qué podemos hacer para. Prepárese. Prepárese para. La noticia que me trajo Gloria es que tenemos que presentarte el proyecto de tesis para cuándo. Dentro de un mes. Dentro de un mes. Maestro. Proyecto de tesis. Tengo un mes solamente para terminar ese proyecto de candidatura. ¿Y cuándo se va para Alemania? 21 de esos no días, el último apellido. Estoy yendo que sale mañana, Gloria. Pues yo voy a hablar con Carlos. Pero 2 semanas. Y Carlos, yo voy a hablar con Carlos, ¿sabes? ¿Por qué no? Consígame un certificado y a ver si podemos que nos dan de 2 meses si quiera. Porque ese fue el tiempo para que
que lo lean los lectores para presentar las materias. No, hay que hablar, a ver. Porque si tenemos toda la Todo, todo eso en el